tienes que decirnos en esta mañana. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego que al predicar tu palabra, tú me ayudes a comunicar con claridad el mensaje de la Escritura. Ayúdame a mí a comunicar fielmente el mensaje, Señor, que tú, oh Dios, has revelado en tu palabra. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, ilumines la mente de tu pueblo para que ellos puedan entender también tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, que tú obres, oh Dios, en nuestras voluntades para que podamos someternos a la instrucción de tu palabra. Señor, aquí estamos en esta mañana confesando delante de ti que necesitamos, oh Dios, escuchar tu voz. Háblanos, oh Dios, porque nuestras almas te anhelan. Nuestras almas están sedientas de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, nuestra alma en esta mañana. Señor, sácianos con el bien de tu palabra. Danos a beber del agua viva de tu palabra. Danos de comer el pan de vida de tu palabra, Señor. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, invocamos tu nombre y te rogamos, Señor, por la Iglesia Bautista Lincoln de aquí de Dallas. Intercedemos por ellos, rogándote que en tu gracia, Señor, en tu providencia, tú, Señor, proveas un pastor fiel a ti, Señor, para esta congregación. Señor, mira las necesidades de ellos, espirituales y materiales. Señor, suple abundantemente para ellos, para la gloria de tu nombre, para el bien de ellos, Señor. Oh Dios, y para el gozo, Señor, de tu pueblo aquí en Dallas. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos estas cosas. También quiero rogarte, Señor, por el pastor Michael, mientras él proclama tu palabra, Señor, ahí en la First Baptist Church. Yo te ruego, mi Dios amado, que tú, Señor, pongas tu palabra en su boca y que tú lo uses en esta mañana para la gloria de tu nombre y el bien de esa iglesia local. Concédeles a ellos y a nosotros también ver tu salvación en la vida de aquellos que no te conocen. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy, como les decía al principio, vamos a estar enfocados en los primeros 10 versículos del capítulo 7 de Esdras. Y quiero, hermano, a manera de introducción mencionarles que el capítulo de Esdras es un capítulo que es de peculiar importancia dentro de la historia del libro de Esdras. Y digo esto por varias razones. En primer lugar, porque el capítulo 7 marca el comienzo de una nueva etapa en la nación de Israel, en el pueblo de Israel que había salido del exilio desde Babilonia hasta Jerusalén. Este capítulo marca, hermano, el comienzo de un nuevo trato de Dios para con su pueblo. Este libro, hermano, el capítulo 7 marca, hermano, es un capítulo de gran importancia porque marca la mitad de la historia, la mitad del libro de Esdras, el comienzo de la segunda mitad. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo es que el capítulo 7 marca el comienzo de la segunda mitad del libro si solamente el libro tiene 10 capítulos? Y la razón por la cual, aunque el libro tiene 10 capítulos, este capítulo, el 7, marca la segunda mitad el comienzo de la segunda mitad del libro, es porque el libro de Esdras se divide en dos grandes etapas. El capítulo 1 al 6 marca la etapa, amados hermanos, del retorno del primer grupo de exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo. El capítulo 6 termina dándonos testimonio. El capítulo 6 termina con una gran fiesta de celebración por la bondad y la fidelidad de Dios que había cumplido su palabra por medio del profeta Ageo y Zacarías. El capítulo 6 termina, hermano, con la culminación del templo y con la celebración de la Pascua.
Bueno, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 transcurren, amados hermanos, aproximadamente un periodo de 57 años. Y a partir del capítulo 7 al capítulo 11, amados hermanos, comienza una nueva historia, una nueva etapa en la historia del trato de Dios con estos exiliados. A partir del capítulo 7 en adelante, vamos a estar aprendiendo acerca de cómo Dios llevó a cabo una reforma espiritual en la vida de su pueblo a través de Esdras. Amados hermanos, después de 57 años, el pueblo necesitaba ser reformado. Y he aquí el capítulo 7 comienza con esta gran historia. Hoy, hasta aquí, hermanos, hemos estudiado 6 capítulos de este libro que lleva por nombre Esdras. Y sin embargo, no es hasta ahora, hasta el capítulo 7, que se nos vienen a dar algunos detalles acerca de la vida de este hombre, de este gran reformador del pueblo de Dios. Y la razón, sabes que esto me llamó la atención porque cuando nosotros leemos un libro, si usted lee, por ejemplo, un libro titulado Las Memorias de Carlos Pérez, usted al leer el libro, al abrir el libro, usted espera que desde el primer capítulo se hable de quién, de Carlos Pérez, porque el libro se llama Memorias de Carlos Pérez. Pero este libro de Esdras comienza, amados hermanos, y por 6 capítulos no se menciona nada de Esdras. ¿Usted sabe por qué? Porque el héroe del libro de Esdras no es Esdras. El héroe, no, el protagonista de de la reconstrucción del templo y de la reforma espiritual que se llevó a cabo en el pueblo de Israel, no fue Esdras, fue Dios mismo. Y es por eso que desde el principio en este libro vemos, amados hermanos, algunos rasgos del carácter de Dios y vemos la obra providencial de Dios guiándolos, abriendo puertas, amados hermanos, para el pueblo de Dios, cumpliendo sus promesas para que su pueblo y las naciones que le rodean pudieran ver la gloria del Señor. Pero hemos llegado al capítulo 7 y aquí se nos dan algunos detalles de este hombre. ¿Quién era Esdras? Mira el capítulo 7, verso 1. Dice, después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitó, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Lo primero, cuando nosotros leemos el capítulo 7 de Esdras, lo primero que nos dice acerca de Esdras es que Esdras viene del linaje de Aarón. Aunque él mismo no era un sumo sacerdote, él venía de esta línea sacerdotal del pueblo de Dios. Amados hermanos, y esto es importante para nosotros poder entender el trabajo que Dios lleva a cabo a través de él en el pueblo de Israel. Este era un hombre que amaba a Dios. Este era un hombre que venía de una familia, de una tribu que había dedicado su vida a servir a Dios. Dice también el verso 6, Esdras subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que le pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué más nos dice el cronista acerca de Esdras? No solamente era sumo sacerdote, sino que también, no solamente venía de una línea sacerdotal, sino que también Esdras era escriba. Ahora, cuando nosotros leemos esta palabra escriba, lo primero que viene a nuestra mente es lo que
escribas del Nuevo Testamento. Pero este escriba, cuando esta palabra se usa en el Antiguo Testamento, no se está refiriendo a los mismos escribas del Nuevo Testamento, del tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan, hermano, que Jesús siempre estaba en conflicto con quién? O más bien, ¿quién estaba siempre en conflicto con Jesús? Los escribas y los fariseos. Pero este Esdras, cuando dice en el texto que es escribas, lo que está diciendo, esto era una palabra que se traducía, hermano, que la idea que transmitía era que era secretario. Era secretario. Esdras era secretario al servicio del rey Artajerjes. Muchos comentaristas bíblicos dicen que Esdras, el papel, la función que Esdras desempeñaba en el reino del imperio babilónico era una especie de lo que hoy nosotros conocemos como secretario de Estado. Imagínate la responsabilidad que había sobre los hombros de este hombre. Era sacerdote, venía de la línea sacerdotal, era secretario de Estado en Babilonia. Pero también el texto nos dice, amados hermanos, que este hombre era un hombre experto en la ley de Dios. Y que por causa de eso, o sea, dice también la Biblia, que el rey le concedía todo lo que él pedía, porque Esdras gozaba del favor de Dios, la mano de Dios estaba sobre él. Ahora, ¿qué significa cuando dice que Esdras era un experto en la ley de Dios? Amados hermanos, lo que eso significa es que Esdras sabía, él conocía la Biblia o la ley de Dios, él sabía interpretarla correctamente, pero sobre todas las cosas, Esdras sabía aplicar la ley de Dios a la vida correctamente. Es por eso que él era un experto en la ley de Dios. Y cuando nosotros leemos esto, nosotros pudiéramos pensar, oh, wow, ¿quién como Esdras? Este hombre tenía que haber sido superdotado. Y usando términos, hermanos, modernos, quizás muchos dirían, bueno, es que Esdras era un experto en la ley de Dios porque era un hombre súper ungido del Señor. Pero déjame decirte algo en esta mañana. Esdras, aunque era un hombre obviamente inteligente, porque si no Artajerjes no lo hubiera puesto como secretario de Estado, aunque este era un hombre muy inteligente, la razón por la cual él era experto en la ley de Dios no era por causa de su inteligencia natural, no era porque estaba súper ungido, no era porque pertenecía, aunque venía de una familia sacerdotal, no pertenecía a una clase exclusiva de la nación de Israel. Este hombre era experto en la ley de Dios, mi amada iglesia, porque Esdras dedicó su vida a 3 deberes que son ineludibles en la vida de todo creyente. Amén. El secreto del éxito de Esdras en su relación con Dios, la razón por la cual Dios lo había favorecido tanto, la razón por la cual Dios lo usa para llevar una gran reforma en Jerusalén, es porque este hombre dedicó su vida a 3 cosas, 3 deberes que nosotros no podemos evitar. Mira conmigo el versículo 7 al versículo 10. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7º del rey Artajerjes. Y él llegó a Jerusalén en el 5º mes. Era el año 7º del rey. Porque el primer día del mes primero comenzaron a salir de Babilonia, y el primer día del mes 5º llegó a Jerusalén. Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Y he aquí el versículo 10, donde vamos a estar enfocados en esta mañana. Ya que Esdras
había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Voy a leer este texto nuevamente. Yo quiero que tú marques este pasaje en tu Biblia. Dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Obviamente, hermano, después de leer este versículo, usted, y me imagino que ya usted se dará cuenta, y usted se imaginará cuáles son estos 3 deberes ineludibles de la vida, en la vida de un cristiano. Sin embargo, antes de profundizar en cada uno de ellos, quiero hacer una observación. Mi propósito en esta mañana, al predicarles este mensaje, no es exponer estos 3 deberes, explicar estos 3 deberes y concluir diciéndoles, hermanos, imiten a Esdras, sean como Esdras. Ese no es mi propósito en esta mañana. Mi propósito en esta mañana es exponer para ustedes estos deberes y sus implicaciones para nuestras vidas y llevarles a ustedes, animarles a mirar a Cristo, a venir a Cristo y buscar de Él la gracia necesaria para que nosotros podamos llevar a cabo estos 3 deberes ineludibles del cristiano. Porque estos 3 deberes solamente podemos llevarlos a cabo, amados hermanos, con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estos 3 deberes son necesarios, son ineludibles. Cuando lees el texto, te vas a dar cuenta, hermano, que la razón por la cual la mano de Dios estaba sobre él es porque Esdras, sobre todas las cosas, había dedicado su corazón a estos 3 deberes. Y el primero de ellos, como lo indica el verso 10, es este: el deber del estudio diligente de la palabra de Dios. El estudio o el estudiar diligentemente la palabra de Dios. Amados hermanos, quiero que notes una palabra importante que hay en el verso 10. Dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Hay algo importante en esta palabra. Fíjate que el texto no dice que Esdras se había dedicado a leer la palabra de Dios. Esdras se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Y esa palabra estudiar transmite, hermano, viene de una palabra hebrea que transmite la idea de buscar, de indagar, de preguntar, transmite la idea de leer repetidas veces para poder entender e interpretar lo que se está leyendo. Esdras era ese tipo, por decir de alguna manera, usando términos contemporáneos, Esdras era ese tipo de cristiano que no venía a la Biblia solamente para recibir ayuda en momentos de crisis. Esdras no era este tipo de cristiano que leía la Biblia simplemente por leer la Biblia. Esdras era el tipo de cristiano que cada vez que venía a la Escritura, él venía a la Biblia como el que viene a la fuente de agua para saciar su sed. Él venía a la Biblia sabiendo, amados hermanos, que de eso, de entender la Escritura, dependía el bien de su alma. Él se enfocaba, él tomaba el texto sagrado en sus manos, lo leía una y otra vez para tratar de entender lo que Dios había revelado en su palabra, para tratar de entender lo que Dios demandaba de su pueblo y cuáles eran las consecuencias o las implicaciones de la revelación de Dios.
Él venía a la palabra de Dios, hermano, sabiendo que él necesitaba. Y quiero enfatizar esta palabra. Él necesitaba comer regularmente del pan de vida, de la palabra de Dios. Él sabía que él necesitaba comer regularmente de esta palabra para alimentar su alma y ser así también un ministro eficaz en la casa de Dios. Amados hermanos, he aquí una enseñanza fundamental para nosotros. El testimonio de la Escritura acerca de la vida devocional de Esdras confirma para nosotros que el estudio diligente de la palabra de Dios es un deber ineludible para los cristianos. Y esto porque la Escritura es muy necesaria para nuestro conocimiento de Dios. Esa es la primera razón por la cual el estudio de la Biblia es un deber, no es una opción para los cristianos. Hay una gran diferencia entre Esdras y los cristianos modernos. Los cristianos modernos, los más consagrados, lo que hacemos es leer la Biblia en la casa. Pero nosotros no dedicamos tiempo en nuestras casas a estudiar, a meditar en lo que estamos leyendo. Muchos de nosotros vemos la lectura de la Biblia como algo secundario, como algo que no es tan importante, como algo que no es tan vital. La causa primaria por la cual nosotros descuidamos tan fácilmente la lectura diaria, el estudio diario, la meditación diaria en la palabra de Dios, es porque tú y yo hemos perdido de vista cuánto necesitamos ser alimentados de Cristo a través de su palabra. Cuando decimos que leer la Biblia, estudiar la Biblia, es un deber ineludible, no estamos diciendo que nosotros como cristianos debemos considerar la Biblia, leer la Biblia como una regla más, como una obligación que Dios nos ha impuesto. La razón por la cual el estudio de la Escritura es un deber ineludible no es porque es una obligación que Dios nos ha impuesto, sino porque la Escritura es muy necesaria para que nosotros conozcamos a Dios y crezcamos en el conocimiento de Él. Es por eso que la Biblia es tan necesaria. Amados hermanos, una de las declaraciones más extraordinarias en la carta a los Hebreos nosotros la encontramos en el capítulo 1. Quiero que mires conmigo Hebreos capítulo 1. Vamos a leer el verso 1. Amén. Hebreos capítulo 1. Verso 1. Antes de leer este versículo, solamente quiero hacer un paréntesis. La carta de Hebreos, a los Hebreos, es una carta que es muy especial para mí, una de las cartas que más me gustan del Nuevo Testamento, pero también es una carta especial porque en esta carta fue mi primer mensaje a esta iglesia cuando yo vine la primera vez aquí a Dallas. Y espero en el Señor un día poder predicar la carta de Hebreos, ¿verdad? Completa para cada uno de ustedes. Y esta es una carta, hermano, muy extraordinaria. Yo quiero, hermano, que tú leas el versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
Amados hermanos, la expresión más extraordinaria de esta carta la encontramos aquí en este versículo. Dios ha hablado. Dios, y la razón por la cual esta declaración es tan extraordinaria es porque ella resalta el hecho de que Dios se ha dado a conocer al hombre. A Dios le plació darse a conocer al hombre, no solamente en la creación, no solamente en la conciencia, sino también de una manera especial en Jesucristo, la palabra encarnada, y en la Escritura, la palabra escrita. Con el propósito de que nosotros le conozcamos para que pudiéramos, hermanos, ser salvos de esa manera y poder tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados hermanos, si nosotros queremos conocer a Dios, es necesario que tú y yo estudiemos su palabra, porque Él nos ha hablado a través de ella. Él se ha dado a conocer a través de ella. Mira conmigo este pasaje de la Escritura también, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 8. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 8. Todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y aún más, aquí está Pablo hablando de, y dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, ¿en vista de qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué he querido compartir este pasaje? Obviamente, cuando Pablo está hablando aquí, él lo que está diciendo, en el sentido más básico del texto, es que él considera como basura todas las cosas en comparación con el conocer personalmente a Cristo. Está hablando de conocer a Dios, ¿verdad? De conocer y tener una relación con Dios. Pero la razón por la cual he querido compartir este pasaje es porque esta relación con Dios, este conocer a Cristo, se incrementa por medio del estudio diligente de su palabra. Déjame decirte algo, hermano. Cuando nosotros, los creyentes, nos dedicamos a estudiar la Biblia y a meditar en ella, inevitablemente nuestra comprensión de la majestad de Dios se va a ensanchar. Y como resultado, vamos a estar más conscientes de cuánto necesitamos conocerlo. Y eso Dios lo lleva a cabo por medio del estudio diligente de su palabra. Déjame decirte algo, hermano. ¿Tú sabes por qué muchos de nosotros no estudiamos la Biblia? No es porque no tenemos tiempo. En buen cubano, tú vas a decir, cada vez que nosotros decimos no tenemos tiempo para leer la Biblia, eso no es más que una excusa barata. No es porque no tenemos tiempo. No es porque, amados hermanos, es muy complicado. La única razón por la cual nosotros no estudiamos regularmente la Biblia en nuestras casas es porque nosotros no valoramos cuánto necesitamos conocer a Cristo. Es por eso que nosotros ni valoramos, muchos de nosotros no valoramos el estudiar la palabra de Dios regularmente en la casa. No tenemos tiempo para ello, no porque no tengamos tiempo, sino porque el estudio de la Biblia diligente no es una prioridad para nosotros. El estudio bíblico congregacional no es una prioridad para nosotros. ¿Por qué?
Porque nosotros, amados hermanos, no entendemos el valor, el incomparable valor de conocer a Cristo más y más. Porque no creemos que necesitamos realmente conocer a Dios. ¿Y sabes por qué te digo que el no estudiar la Biblia por no tener tiempo es una excusa barata? Porque Esdras era secretario del Estado, de un imperio. Pero aparte de eso, Esdras era esclavo allí. Él estaba en cautiverio. Él estaba a cargo. La razón, como vamos a ver en los capítulos más adelante, en los versos más adelante, en los próximos domingos, él es enviado, él va a Jerusalén porque es Artajerjes que lo envía para observar qué es lo que estaba pasando en Jerusalén y para que le diera un informe. Él estaba al servicio del rey. Sin embargo, este hombre, dice la Biblia, que dedicó su corazón a estudiar la palabra de Dios, porque él comprendía cuánto necesitaba la ley de Dios en su vida. Oh, mi amada iglesia, cuánto tú y yo necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Cuánto tú y yo necesitamos en esta mañana que Dios, amados hermanos, obre en nuestras mentes y nos haga ver cuán necesaria es esta palabra en nuestras vidas. Cuán necesario es dedicar tiempo todos los días, no a leerla solamente, sino a estudiarla diligentemente, a venir al texto sagrado con el deseo, la necesidad de ser alimentados de Cristo. Cuánto tú y yo necesitamos, hermanos, que Dios obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que cada vez para que no solamente sintamos deseo y necesidad de leerla, sino que vengamos al texto, hermano, con la disposición de leerlo una y otra vez, meditar en él y no soltar el texto hasta que yo no entienda lo que el texto me dice acerca de Dios. La razón por la cual muchos creyentes hoy no entienden la Escritura no es porque no tienen el Espíritu Santo, no es porque la Biblia es muy complicada. La razón por la cual muchos creyentes hoy no entienden la Biblia es porque no dedican tiempo a estudiarla. Porque Dios se ha revelado claramente en ella para que podamos conocerlo. Amados hermanos, estudiar la Biblia es un deber ineludible del cristiano. ¿Sabe por qué? Porque no solamente, amados hermanos, cuando la Biblia es necesaria para conocer a Dios, la Biblia es necesaria también para el sostenimiento de nuestra alma. Si tú no lees la Biblia, no estudias la Biblia, no meditas en la Escritura, tu alma no va a estar saludable. ¿Tú recuerdas cuando el diablo tentó a Cristo y le dijo, después de ese ayuno tan extraordinario que Cristo llevó, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras ¿en qué? En pan. ¿Y qué le dijo Cristo? No, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es necesaria para el sostenimiento de nuestras almas, para la vitalidad de nuestra relación con Dios. Por eso es imprescindible que con la ayuda del Espíritu de Cristo, tú y yo dediquemos tiempo regularmente en nuestras casas a estudiar la palabra de Dios. Porque cuando lo hagamos, vamos a conocer más a Dios, nos vamos a deleitar más en Él y vamos a poder gozar de una comunión y una relación sana con nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, el segundo deber ineludible es la obediencia incondicional a la palabra de Dios. Vamos a volver a Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10.
Amén. Dice el texto sagrado, hermano, que Esdras no solamente se dedicó a estudiar la Biblia, sino también que se dedicó ¿a qué? A practicarla. Dice el texto, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla. Amados hermanos, ¿a qué se refiere el cronista cuando describe a Esdras de esta manera? Lo que el cronista, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo es que Esdras se dedicó a estudiar la Biblia, al estudiar la ley de Dios. Esdras pudo comprender que él y su pueblo, el pueblo que con él estaban bajo obligación de obedecer incondicionalmente la ley de Dios. Esdras, al estudiar la palabra de Dios diligentemente, pudo entender la necesidad imperiosa de obedecer lo que Dios había mandado en su palabra. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué es obedecer incondicionalmente la ley de Dios? Bueno, obedecer incondicionalmente la ley de Dios es obedecer la ley de Dios cuando es conveniente y cuando no es conveniente. Obedecer incondicionalmente la ley de Dios es obedecerla cuando soy beneficiado al hacerlo, pero también cuando el obedecer a Dios me puede costar la vida. Esto es lo que implica obedecer a Dios incondicionalmente. Obedecer a Dios incondicionalmente implica honrar a Dios a través de la obediencia a su palabra, aun cuando los que están a mi lado no quieran obedecer. ¿Nunca te has preguntado, hermano, al ver que otros no obedecen? ¿Nunca te has preguntado de qué sirve obedecer? ¿Por qué seguir obedeciendo? Amados hermanos, una cosa que Esdras nos enseña, la vida de Esdras nos enseña precisamente cuán importante es obedecer incondicionalmente la ley de Dios. Obedecer incondicionalmente la ley de Dios implica también obedecer aquellos mandamientos que nosotros consideramos muy importantes, pero implica también obedecer a aquellos que nosotros consideramos menos importantes. Yo quiero, hermano, mostrarte, hay varias razones por las cuales Esdras dedicó su corazón a obedecer la palabra de Dios. La primera es, amados hermanos, y es por esta razón que nosotros debemos, hermano, debemos dedicar nuestro corazón a obedecer la palabra de Dios. En el texto, más adelante lo vamos a estar mirando, solamente quiero mencionarlo por cuestión de tiempo, pero más adelante en el texto, en el libro, casi para el final del libro, vemos que Esdras es informado de que los hombres que estaban en Jerusalén habían violado la ley de Dios. Y la habían violado en el sentido de que muchos de ellos habían roto el mandamiento, la clara instrucción de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de no casarse con mujeres que no pertenecieran al pueblo de Dios. Y dice el texto, hermano, que Esdras quedó atónito. Dice que se alaba la barba, y estaba en gran angustia, porque él no podía entender cómo después de todo lo que habían pasado, cómo después de 70 años de exilio por causa de la desobediencia, después que Dios le había mostrado misericordia nuevamente, ¿cómo es posible que estos hombres, líderes del pueblo, se casen con mujeres extranjeras? Y vemos, hermano, cuán serio ellos tomaron este pecado, que ellos, dice la Escritura, mis amados hermanos, para el final del capítulo, que ellos hacen una reforma
y hacen que todos esos hombres despidieran a esas mujeres. Y más adelante en el libro de Nehemías, nosotros vemos en una ocasión, hermano, que dice la Biblia que Nehemías, que sirvió también en este tiempo con Esdras, dice la Biblia que él nota que los desterrados empiezan a hacer negocio, voy a parafrasear el texto, a hacer negocio en el día del Señor. Y Nehemías, dicho en cubano, cuando vio aquello se quedó loco. Y dijo, ¿cómo ustedes van a hacer eso? Es el día del Señor. Y dice el texto, hermano, que las naciones alrededor de ellos venían a ofrecer el negocio. Y él para ellos era tan importante obedecer la ley de Dios, guardar el día del Señor, que dice la Biblia que Nehemías cerró las puertas de la ciudad para que no entraran. Pero estas naciones alrededor de ellos eran persistentes. Dice que se quedaban la noche afuera esperando. Y dice que Nehemías salió y le dijo, oye, o se van de aquí o yo los saco por la fuerza. A ese punto, estos hombres entendían la importancia de obedecer incondicionalmente la ley de Dios. Amados hermanos, Esdras sabía, conocía de primera mano las consecuencias de la desobediencia. Cuando tú estudias la palabra de Dios y tú eres confrontado con la santidad de Dios y lo horroroso, lo terrible del pecado, y cuando tú eres, hermano, tú estás consciente de la consecuencia de desobedecer la ley de Dios, tú vas a anhelar obedecer esta ley. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta que los deleites temporales del pecado no son comparables con la bendición, hermano, de poder disfrutar íntima y personal relación con Dios. Amén. Te vas a dar cuenta cuando tú eres confrontado con la santidad de Dios, tú puedes entender entonces que los deleites temporales de la desobediencia no se pueden comparar con las terribles consecuencias de ofender a un Dios santo. Amén. Y eso te va a mover a obedecer la palabra. Amén. Ahora, esto lo vemos en la vida de Esdras. Pero ¿cómo? ¿Por qué nosotros hoy, por qué para nosotros es un deber ineludible obedecer la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, porque tú y yo fuimos salvados, fuimos llamados por Dios para obedecer su palabra. Esa es una razón fundamental por la cual el obedecer la Biblia es un deber ineludible, porque tú fuiste salvado para obedecer la palabra de Dios. Mira conmigo, hermano, Romanos capítulo 15, verso 18. Romanos capítulo 15, verso 18. Amén. Vamos a leer el verso 18 y 19. Dice Pablo aquí hablándole a la iglesia de Roma. Vamos a leer desde el verso 17 para que tenga el contexto. Dice, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo.
He aquí, hermano, la gloria de Pablo. Lo que Dios estaba haciendo por medio de él a favor de los gentiles. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo por medio de él? Que por medio de la predicación del Evangelio, Dios mismo estaba guiando a los gentiles a la obediencia que es por la fe. Y este es un tema que va a través de toda la carta de Pablo. Mira conmigo, por ejemplo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer verso del 1 en adelante. Ahí lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de los profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Dios nos ha salvado para obedecer. Es por eso que la obediencia a la palabra de Dios es una marca de un verdadero cristiano. Tú puedes ser bautizado, tú puedes llevar 50 años en la iglesia. Si tu vida no se caracteriza por obedecer, por una obediencia incondicional y creciente por medio de Cristo a la palabra de Dios, yo lamento decirte en esta mañana: tú no eres cristiano. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, bajo justa condenación. Y lo que tú más necesitas hoy es creer en Jesucristo, arrepentirte de tu pecado y confesar a Jesús como Señor de tu vida. Mira conmigo, hermano, ahí mismo en Romanos, el último capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 25. ¿Todos lo tienen ahí, hermano? Romanos capítulo 16, verso 25 al 27, dice así, hermano: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Una pausa. Ese secreto que ha sido revelado es la salvación por medio de ¿quién? De Jesucristo, no solamente de judíos, sino también de gentiles. Dice: pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas ¿a qué? A la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Está tu vida marcada por una obediencia incondicional y creciente a la palabra de Dios? ¿O está tu vida marcada por una obediencia intermitente que es igual a la desobediencia? Obedecer la palabra de Dios no es opcional, es un deber ineludible de todo cristiano, porque para eso Dios nos ha salvado. El mismo Santiago nos enseña que la fe sin obediencia, sin obras, cosa hermano. Y la única manera, y por eso te decía al principio de este mensaje, que mi propósito
es en esta mañana exponer cada uno de estos deberes y llevarte a mirar a Cristo, porque la única manera de nosotros poder crecer en obediencia incondicional a la palabra de Dios es por medio de Él. Es por la ayuda. Tú y yo hoy necesitamos venir a Dios en oración y clamar: Dios, ayúdame a crecer en obediencia incondicional a tu palabra. Amén. Pon tu mano sobre mí y ayúdame a obedecer. Pon tu mano sobre mí y ayúdame a estudiar diligentemente tu palabra. Yo quiero conocerte más. Amén. Para poder obedecerte más. Y por último, hermano, tercer deber ineludible de todo cristiano es este: la enseñanza intencional de la palabra de Dios. Vamos a volver a Esdras, capítulo 7. Y quiero leer por última vez el verso 10. Dice: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla. Y el texto termina: y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Porque él conocía a Dios, porque él amaba a Dios, él entendía la necesidad de que otros también pudieran conocer a Dios. Quiero que notes, ¿no? Porque esto no lo podemos pasar por alto. Quiero que notes el orden de este pasaje. Cada vez que usted lee textos como este, usted tiene que notar el orden de las palabras, porque la escritura es inspirada por Dios, y la inspiración divina de las escrituras es verbal. Dios inspiró palabra por palabra. Y ese texto, hermano, ese orden que usted ve ahí, no es ocasional, no es por coincidencia. El estudio diligente de la palabra te va a llevar ¿a qué? A obedecer la palabra. Y el obedecer la palabra te va a llevar ¿a qué? A enseñar a otros la palabra. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Jesucristo mismo, y no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero cuando Jesucristo mismo enseñó las características de aquellos que son parte de su reino, Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Mis amados hermanos, como vimos cuando estudiamos esa bienaventuranza, el tener hambre y sed de justicia, es tener hambre, deseo de ¿qué? De obedecer la palabra de Dios y de que otros obedezcan la palabra de Dios. De vivir un deseo, hermanos, de vivir en justicia y de que otros también vivan en justicia. ¿Y cómo eso es posible? Solamente por medio de la enseñanza intencional de la iglesia de la palabra de Dios. Dicho en términos contemporáneos, el tercer deber ineludible de todo cristiano es el discipulado cristiano. Cuando Cristo, antes de ascender al cielo, Él dio una orden de marcha a la iglesia. Por tanto, ir y ¿qué? Y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo vamos a hacer discípulos, Señor? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El discipulado, el corazón del discipulado es un cristiano enseñando a otro la palabra de Dios y enseñando a otros a obedecer la palabra de Dios. Toda iglesia cristiana debe estar enfocada en esto. Amados hermanos, la razón por la cual la mano de Dios estaba sobre Esdras y él abrió puertas para que él pudiera llevar a cabo la reforma espiritual que él llevó en la nación, es porque él se dedicó a estudiar, a
a obedecer y enseñar la palabra de Dios. Y esto tiene implicaciones para nosotros. Ahora, antes de terminar con las implicaciones que tiene para nosotros como iglesia, quiero responder a la siguiente pregunta. ¿A quién debemos enseñar? ¿A quién debemos enseñar? Bueno, el versículo 25 de este capítulo nos da la respuesta. Mira el versículo 25. ¿Todos lo tienen ahí? Esta es parte del decreto de este rey Artajerjes. Qué nombre más complicado para un rey, ¿verdad? Dice, fíjate lo que dice el versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore, le enseñarás. ¿A quién debemos nosotros como iglesia discipular y enseñar? A aquellos que ignoran la ley de Dios. Aquellos que no la conocen porque no han conocido a Dios. Es por eso que la iglesia intencionalmente debe, hermano, involucrarse en el evangelismo, en dar a conocer la palabra de Dios, la ley de Dios, a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que ignoran las demandas que Dios ha hecho para nosotros en su palabra. Mira conmigo, hermano, por un momento, Romanos capítulo 10, verso 13. Dame 2 minuticos y ya terminamos, hermano. Romanos capítulo 10, verso 13. Todos lo tienen, hermano. Mira cómo dice Pablo. Vamos a leer hasta el 15, verso 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén. Hermano, más claro ni el agua. ¿Cómo? Dice, quiero llamar la atención de ustedes al verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La iglesia cristiana debe estar involucrada intencionalmente en enseñar a aquellos que ignoran la ley de Dios porque no conocen a Dios, para que ellos también puedan ser salvos. Pero también la iglesia, los cristianos, debemos enseñar a aquellos cristianos que porque no han madurado lo suficiente o por cualquier otra razón ignoran también o no conocen con exactitud la palabra de Dios. Mira conmigo, hermano, en la escritura, Hechos capítulo 18, verso 24. Hechos capítulo 18, verso 24. Amén. Hechos 18, 24 al 26, dice la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios.
persona inconversa. Este era un hombre que había sido instruido en la Escritura, pero el conocimiento que tenía, fíjate que el texto dice, que enseñaba con exactitud acerca de Jesús. Él tenía un conocimiento bastante general de Jesús, pero llegó a una sinagoga donde estaban dos creyentes regulares como tú y como yo. Y al escucharlo hablar, dice la Biblia que lo tomaron aparte y le enseñaron con más exactitud el camino de Dios. Amados hermanos, todo cristiano debe tener un Apolo en su vida. Todo cristiano debe tener también un Priscila y Aquila en su vida, que lo enseñe, que lo discipule, para que él pueda enseñar y discipular a aquellos que ignoran la palabra de Dios. Amén. Mi pregunta para ti, miembro de esta iglesia, en esta mañana es esta. Porque la obediencia, la enseñanza intencional de la palabra de Dios es un deber ineludible del cristiano. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿quién es tu Apolo? ¿Quién es tu Apolo? Y mi segunda pregunta para ti es: ¿quién es tu Priscila y Aquila? ¿A quién tú tienes que te está discipulando? ¿Y a qué otro cristiano o a qué inconverso tú estás enseñando la palabra de Dios? Quiero terminar hablando a los miembros de esta iglesia. Esta iglesia, al igual que los hebreos en el exilio, estos desterrados, necesitamos una reforma espiritual. Pero yo quiero decirte algo basado con toda la autoridad que tengo como pastor y basado en la autoridad de la palabra de Dios. Yo quiero que cada miembro de esta iglesia me escuche bien. Nosotros necesitamos una reforma espiritual. Pero esa reforma solamente Dios la va a traer a nuestra iglesia cuando cada miembro de esta congregación dedique su corazón a estudiar diligentemente la palabra de Dios, a obedecer, hermano, incondicionalmente la palabra de Dios y a enseñar intencionalmente a otros la palabra de Dios. Solo así Dios va a traer una reforma. Que el Señor nos ayude. Busca un Apolo en esta semana. Busca un Priscila y Aquila que te enseñe con más exactitud para que tú puedas llevar a cabo esta deber cristiano del discipulado. Y aquellos que están aquí que no conocen a Cristo, el deber de obedecer la palabra de Dios es un deber no solamente de los cristianos, sino de todo hombre. Y es por eso que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo te llamo una vez más en esta tarde. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo hoy. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Y tus pecados serán perdonados. Y Dios te dará la vida eterna. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar orando en esta mañana, en esta tarde. Hermanos, pídele a Dios que aplique esta verdad a tu vida. Pídele a Dios que Él mueva tu corazón a dedicarte al estudio de su palabra, a la obediencia de su palabra y a la enseñanza de su palabra. Padre Celestial, en esta mañana te alabamos y te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra, porque tú nos has revelado con claridad en ella cuáles son nuestros deberes como cristianos. Deberes que son necesarios en nuestra vida cristiana. Señor, y yo te ruego en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús, obra en cada miembro de esta iglesia. Y obra, Señor, obra en nuestra voluntad para en esta tarde nosotros someternos a la autoridad de tu palabra.
Señor, y llevar a cabo, Señor, nuestros deberes cristianos. Estudiar, obedecer y enseñar tu palabra. Oh Señor Jesucristo, nosotros venimos a ti en este día, rogando, Señor, una vez más, que tú nos perdones por nuestra desobediencia. Perdónanos por nuestra, Señor, negligencia intencional de estos deberes. Y ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a ponerlos en práctica. Danos la gracia necesaria para desear, estudiar, obedecer y enseñar tu palabra. Bendice, oh Dios, a tu pueblo en esta tarde. Señor, y a los que no te conocen, por medio de este mensaje, guíalos también a la obediencia de la fe. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahora, oh Dios, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz.